Nunca más volverás a ser perezoso. Normalmente por costumbre una persona promedio abre Instagram 150 veces al día. Las empresas publicitarias lo saben y diseñan unos productos de acuerdo con nuestras preferencias. Están pagando fortunas para entender lo que hacemos, por eso, saber exactamente lo que estamos haciendo y lo que necesitamos da una gran recompensa. Entonces, si abres el teléfono a primera hora de la mañana, hay muchas probabilidades que veas algún producto que te guste y te pares a mirarlo. Esto es una manera de jugar con nuestra mente y es un gran desafío para nosotros ahora mismo, por esto hay que entender cómo funciona nuestro cerebro. En primer lugar, existen 4 estados primarios de ondas cerebrales. Beta es en lo que tú y yo estamos ahora mismo, estamos despiertos. Delta es cuando estás profundamente dormido. Y en cuanto a los 2 estados zeta y alfa, son estados de ondas cerebrales extremadamente importantes para el aprendizaje. Entonces, zeta es el estado correcto dentro y fuera del sueño. En este estado es cuando nosotros somos más creativos. Por lo general, la creatividad viene cuando estás durmiendo o cuando estás cerca de dormirte. Entras en un estado tan profundo que tu mente consigue que te ocurran las mejores ideas. De otra forma, lo que te puede poner en un estado profundo son nuestras duchas. Si has oído bien, darte una ducha con agua fría durante unos segundos te pone en un estado mental parecido al estado zeta. ¿Alguna vez has notado que cuando estás en la ducha se te ocurren algunas de tus mejores ideas y tu cerebro se desvía? Lo hace porque estás en ese mismo estado de ondas cerebrales. Entonces, una gran parte del trabajo de la mente es tomar lo invisible y hacerlo visible. Esto no es magia, es un método más que sirve para disipar tu mente y salir de lo mundano. Y cuando alguien hace algo extraordinario, en el atletismo, en educación, en tecnología o incluso con el cuerpo humano, siempre hay un rastro, su genio deja pistas por encima de zeta, aunque este es el estado llamado alfa. Justo debajo de la versión beta, donde estás más consciente y despierto. Alfa es el estado del aprendizaje. El aprendizaje acelerado es el estado de conciencia relajada. Este es el estado en el que entramos cuando meditamos, porque tu mente crítica se deja de lado y solo absorbes información. De una manera completamente inconsciente, sabes lo que te pone en un estado alfa. Fácil, la televisión. ¿Alguna vez notaste que si alguien está viendo un concurso o está viendo su programa de televisión favorito y estás tratando de tener una conversación con ellos, literalmente están extasiados? No te escuchan porque en la programación de televisión, nos saben distraer con los anuncios y con algunas palabras clave. Conocen exactamente la manera de ponernos en trance. Pero ese es el estado alfa. Ahí es donde está la formación. Solo entrando en tu mente, son capaces de hacernos aprender idiomas más rápido y hacer que aprendamos mejor las cosas al ponerlos en un solo estado. El estado alfa. Esto es el estado relajado de la conciencia. Nos están diseñando para ello. La gente no nos estamos dando cuenta. Y esto es todo. Realmente creo que esto debería haberse enseñado en la escuela. Aprendemos matemáticas, historia, ciencias, idiomas y otras materias importantes, pero no nos enseñan sobre cómo aprender. Pero, ¿cuántas clases nos dieron sobre cómo aprender? La sociedad si no lo puede ver, aunque exista. Pues no existe. Sepa que es por eso que digo, ¿cuántas clases fueron sobre cómo pensar críticamente? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo resolver problemas? ¿Cómo enfocarse y concentrarse? ¿Cómo leer? ¿Cómo leer más rápido? ¿Cómo recordar mejor? Aunque te enseñen la mejor gramática en la clase de lectura, aunque te enseñen a escribir aritmética. ¿Qué hay de aprender a recordar? ¿Qué pasa con el recuerdo? ¿Qué pasa con el derecho de retención? Sócrates dijo que no hay aprendizaje sin recordar, y esto es realmente la base del todo. Pero yo diría que saber que estás en este estado alfa y zeta a primera hora de la mañana es cuando eres más sugestionable. Y si lo primero que haces cuando te levantas es mirar tu teléfono, eso es lo que realmente reconfigura nuestro cerebro para 2 cosas. Los peligros que corres realmente al disminuir tu nivel de productividad y rendimiento. Y lo fácil que se pone en este mismo momento para distraerte. Solo te hace prestar atención a todo lo demás y te reconfigura tu cerebro.
Entonces, cuando estás manteniendo una conversación con alguien, ni siquiera puedes concentrarte porque has entrenado tu cerebro para hacer lo contrario. Y es por eso que la atención plena es tan importante. Ya sea meditación u otra cosa. Porque meditar todos los días no es solo para estar en paz y estar en el zen. La meditación es un ejercicio mental. Mejora todas tus capacidades cognitivas. Lo que significa que cuando tu mente va a otra parte, esa es la oportunidad que tienes para cambiarlo. Así que lo retiras con la respiración o visualización. Hay que desarrollar este músculo porque aquí, sí, aquí está realmente la base de tu trabajo. Se trata realmente de tomar sustantivos y convertirlos en verbos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es como si la gente al despertar tuviera tanta energía y motivación diciendo cosas que realmente todos entendemos. Tengo creatividad para poder escribir, para poder hacer videos, tengo memoria, enfoque y concentración suficientes para poder afrontar el día. Esto no es lo que haces habitualmente, sino que son cosas que tienes que hacer, y por eso las tienes que entender. Porque todas las cosas que entiendes se hacen mejor. Si no tienes energía, tienes que hacer cosas que te dan energía. En conclusión, meditar a primera hora de la mañana, justo cuando te despiertas. Y una ducha de agua templada tirando a fría por la mañana cuando te levantas, ayudan a tu mente y a tu cuerpo a calmarse y cargarse de energía para afrontar el día. Al igual que todo en la vida. Se aprende con la práctica. Y recuerda, no existen los límites. Los límites los pones tú.